Bienvenidos a la mesa sobre infraestructuras inteligentes y descarbonización. Aquí trataremos de resolver la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuáles son las claves para alcanzar la competitividad industrial y la autonomía estratégica en Europa? Es un poco la cuadratura del círculo, así que vamos a contar en este panel con Patxi Calleja, director de Regulación de Iberdrola España, con Manuel Escribano, director del Programa de Energía y Clima. Gonzalo Escribano, ya me parecía, director del Programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, y con José Manuel Gallego, director de Energy Management de Total Energies. Y bueno, tenemos un montón de preguntas. Creo que hemos empezado un poco más tarde de lo previsto, así que vamos a intentar ser breves, pero dándonos un poquito de margen por si acaso, que el debate es interesante. Gonzalo, ¿puede Europa avanzar en descarbonización sin arriesgar su base industrial? Bueno, no sé muy bien a qué base nos referimos, ¿a la base del siglo XX o a la base del siglo XXI? Yo creo que si es a la base industrial del ayer o del pasado, pues yo creo que, hombre, hay que preservarla, es importante no perder competitividad, siempre hay industrias que se van a tener que descarbonizar, pero yo creo que también tenemos que mirar hacia la industria del siglo XXI, la industria del futuro, las nuevas tecnologías, y creo que para eso es muy importante pues no solamente preservar las industrias que están con nosotros, sino también posicionarse en las industrias que están por venir para alcanzar una descarbonización competitiva, como en el panel anterior nos ha recordado Daniel, que está en el origen, ¿no? en el centro del informe Draghi. Yo creo que otra forma de plantear la cuestión, que es muy buena y muy pertinente la que tú nos haces, es si puede Europa permitirse no avanzar en el desarrollo de las nuevas industrias sin poner en peligro su futuro, ¿no? Y yo creo que ahí pues, estamos hablando, pues, por supuesto, de las renovables, del vehículo eléctrico, en fin, podemos incluir ahí, si queréis, el hidrógeno, la inteligencia artificial, etcétera. Yo creo que, por tanto, es muy importante preservar la competitividad de las industrias tradicionales, descarbonizándolas, pero también posicionarse de forma dinámica en las industrias que están por venir. Casi abrir el debate a qué hablamos cuando hablamos de industria, ¿no? Es lo que planteas. Sí, efectivamente. Pero vamos, me parece una buena pregunta. Patxi, ¿y qué infraestructuras crees que son clave para fortalecer esa competitividad industrial? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en la mesa. Yo creo que un poco con lo que decía Gonzalo y Daniel Calleja esta mañana, el mundo ha cambiado un poco, el mundo ha cambiado. Hemos pasado de la interdependencia como elemento de seguridad, es decir, nos necesitamos tanto que nos tenemos que cuidar, a quizás más sospechas y mayor autonomía. Entonces, ¿qué tiene España y Europa? Pues Europa no tiene ni gas ni petróleo, también se comentaba esta mañana. Siempre vamos a tener gas y petróleo más caro que Estados Unidos y China porque hay que traerlo, y traerlo cuesta pues 22 euros o 20 o 24, y el precio es 30 y pico. Es decir, un porcentaje brutal del precio del gas de la industria es traerlo. ¿Cómo estábamos en el 2005 desde el punto de vista industrial? China era un 5%, PIB mundial, Europa, Estados Unidos en entorno de un 15%. Ahora, China es un 17%, Estados Unidos un 26%, Europa un 17%. Es decir, mientras nosotros hemos mirado, los demás se han movido. Y eso es lo que ha pasado. ¿Y cómo se han movido? Estados Unidos, entre otras cosas, por la apuesta digital, y China, entre otras cosas, por la apuesta de los elementos que se van a comprar en el futuro, que son eficientes y que dan autonomía energética a los países. Aerogeneradores, fotovoltaicas, baterías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con el modelo, podríamos decir, eléctrico. Entonces, ¿cómo está España en esto? Genial. ¿Estamos? Genial. Es decir, tenemos precios de electricidad, tenemos más recurso renovable que los demás países, tenemos precios de electricidad más bajos que los demás países. ¿Esto atrae industria?
Pues hombre, si miramos las peticiones para conectarse en la red, se ha multiplicado por 10 en 6 años. Por 10, no por un 20, un 30%. Por 10, de los 4 gigas que teníamos en el 20, a los 15 del 22, a los 30 del 23, 42 el año pasado. Entonces, yo creo que atrae. ¿Dónde tenemos un problema importante? Curiosamente, en la infraestructura, en la red. Nos está paralizando la transformación, algo que sabemos hacer hace más de 120 y pico años. Y es una cosa que yo creo que hay que mirar seriamente. Decimos que no ahora mismo a 9 de cada 10 solicitudes. Y son, no sé si 9, porque habrá algunos proyectos que no se van a ejecutar, pero por lo menos de esos 10 habrá 5 que eran inversiones que se iban a hacer aquí, inversiones que iban a generar el empleo aquí, inversiones que iban a pagar impuestos aquí, que no las estamos dejando ejecutar. Contaba Daniel Calleja de las infraestructuras que Europa es el área geográfica que más invierte en redes, cierto, pero España no. Francia está invirtiendo en estos momentos 1,5 veces lo que España, Italia está invirtiendo en estos momentos 3 veces lo que España, Alemania está invirtiendo en estos momentos 4 veces lo que España. En España tenemos un límite de inversión de 0,13 desde creo del 2012 y la matemática no es muy difícil. Si las solicitudes se disparan y las inversiones se mantienen, la infraestructura se satura. Y lo que tenemos en estos momentos es un problema de saturación de red, de saturación de infraestructura para aprovechar la oportunidad económica que tenemos. Pachi, tenía otra pregunta para ti que colgaba de la anterior y ya sospecho cuál va a ser la respuesta, pero ¿es el marco regulatorio actual todo lo estable o lo atractivo, ¿no?, que se necesita para atraer esa inversión? Bueno, yo creo que es obvio que la Comisión, cuando ha regulado las circulares, no tenía esta misma visión. Yo creo que no ha hecho un marco atractivo para la inversión. Yo creo que el Gobierno anunció un Real Decreto de incremento de 62%. Es decir, España es consciente, nos falta terminar de regular ese Real Decreto y, sobre todo, para dar confianza a los que lo piden. Hay que trabajar en 2 vías. Una, incrementando la inversión y la expansión de la red para los que están solicitando las inversiones y las conexiones. Y la otra, el limpiar solicitudes que se han hecho en el pasado que puede que no se vayan a ejecutar, pero son paralelos. Y España no comete ningún error adelantando las inversiones. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, en esa limpieza de accesos solicitados, me aparecen espacios, siempre puedo parar parte de la inversión en redes dentro de 5 años. No se puede decir a la industria que no tiene acceso. Nosotros mismos, por ejemplo, en nuestra experiencia en el Reino Unido, se le dice el año en el que se puede conectar, pero nunca se le dice no. Y en España en estos momentos estamos diciendo no. Y lo otro, la planificación. Yo aquí suelto una pregunta. Fijaros, de la planificación, primero, parte de la saturación de las redes de distribución es que en el transporte no se han hecho las posiciones para que la distribución se conecte. Y en la distribución es donde está el consumo masivo. El consumo de los millones de clientes que tenemos está en distribución. La ejecución de los accesos, de los enchufes que el transporte ha dado para distribución es el 25% de lo que salió en la planificación. Ese retraso ahoga a la población que quiere conectarse. Y la siguiente planificación es muy importante. Y suelto una pregunta de lo que se comentaba en el panel anterior. Es decir, fijaros, en la nueva planificación, 1.000 millones de los 13.000 son para conectar distribución, el 7%. El que hace la planificación es el operador. Si el operador fuese independiente del transportista, hubiese designado solo un 7% de sus inversiones a distribución respecto al transporte, ¿qué es lo que está ahogando el crecimiento masivo? Pues yo creo que es una pregunta que nos la debemos hacer. José Manuel, creo que te hemos dejado la pregunta más difícil de esta ronda, porque ¿cómo equilibramos descarbonización, seguridad de suministro y competitividad, ¿no?, ese famoso trilema energético? A ver, yo creo que este trilema, tal como se ha explicado en la mesa de antes, en la mesa anterior ha explicado muy bien Daniel, es un trilema que nosotros consideramos, desde Total Energies, que es un trilema que el camino actual que estamos recorriendo y la meta que tenemos lo va a cumplir. Es decir,
Y ahora se ha hablado de demanda, se ha hablado de transporte y distribución, y yo voy a hablar de la parte de centrarme en generación. En la parte de generación nosotros tenemos claro que tener una energía renovable basada en recursos propios que nos darán soberanía energética y que nos dará, además, sostenibilidad, es un pilar de apoyo fundamental y es en el camino que vamos prácticamente todos los países, y en España vamos de forma bastante destacada, además, vamos adelantados, somos un modelo, yo creo, a seguir por otros países, y lo veo dentro de la compañía donde España se sigue lo que se ha hecho, los pasos que se han dado, y esto apoyado, eso sí, sabemos que son intermitentes, sabemos que no están continuamente funcionando, con lo cual debemos complementar esta generación con ciclos combinados, allá donde haya o donde se pueda construir, porque consideramos que es una tecnología robusta, aprobada, que da viabilidad técnica al sistema. Esto un poco, soportando un poco lo que ha dicho también Beatriz Corredor esta mañana, es una tecnología que sirve para dar viabilidad técnica y se ha demostrado con esta operación reforzada que da seguridad al sistema. Pero sí que tenemos una pata que nosotros consideramos que se debe desarrollar más, que es el almacenamiento. Es decir, necesitamos un impulso muy fuerte al almacenamiento, porque con el almacenamiento garantizamos también la viabilidad económica de toda esta base de energías renovables. Necesitamos ese gran impulso. Con estas patas que tenemos, con esto, más en algunos países la energía nuclear, sí, no y todo eso, pero bueno, para mí estas dos patas son las fundamentales. Con esto cumplimos las tres cosas, porque además estamos hablando de que las energías renovables no son esencialmente caras. Fueron caras en su momento en el estadio inicial de desarrollo, que también después vendrá una pregunta posterior al hilo de qué pasa con ir rápido en la parte tecnológica del desarrollo. Pero ahora mismo la generación a través de solar o eólica es una generación que tiene un precio adecuado. Todo esto, además, debería complementarse con una visión a medio y largo plazo. Es decir, nosotros y todas las empresas del sector lo están haciendo y todas las industrias están tratando de cerrar acuerdos a medio y largo plazo mediante PPAs. Para nosotros eso es un desarrollo fundamental porque le da una visión a largo plazo a la parte de generación, pero también le da una visión a largo plazo a la industria. Es decir, la industria puede tener una energía a un precio adecuado, no voy a decir barato, caro, adecuado, para poder desarrollar sus planes de negocio y su electrificación en este medio y largo plazo, como he comentado. Vamos, como estáis viendo por lo que estoy diciendo, nuestra empresa tiene claro, estamos siguiendo a rajatabla esa visión que se tiene, y no solo en Europa, nosotros lo estamos también intentando implantar en otros países. Es decir, nuestra visión, nuestro desarrollo en toda la entrada en la energía eléctrica que estamos realizando, esta apuesta que estamos haciendo, en la que creemos firmemente, este desarrollo, esta dualidad entre una generación renovable y un soporte, un backup de ciclos combinados y almacenamiento, es algo que estamos intentando implantar a nivel mundial. ¿Vale? Y en España es una demostración más, es decir, en España tenemos desarrollos solares, estamos intentando desarrollar almacenamiento, tenemos ciclo combinado, tenemos clientes a los cuales intentamos toda esta energía a un precio adecuado, pues suministrarla a largo plazo mediante PPAs o mediante contratos que le den una visibilidad y una estabilidad en el precio a un plazo más largo que simplemente los antiguos contratos de 1 o 2 años. Eso es a lo que nosotros creemos que debemos ir. Entonces, la respuesta es sí. O sea, lo vamos a conseguir. Gonzalo, y para elevar ese trilema quizá al ámbito político, ¿crees que estamos alineando bien las políticas energéticas, industrial y, por supuesto, de seguridad estratégica? Probablemente lo podríamos hacer mejor, que es una forma de responderte. Vamos a ver, se ha mencionado antes, nosotros tenemos que buscar un buen equilibrio entre lo que se llama en políticas públicas un buen policy mix entre las distintas políticas. Y ahí tenemos, por supuesto, la política industrial, tenemos también la política comercial, ha sido mencionada antes por Daniel. Oiga, pues si hay dumping, pues póngase un arancel compensatorio. Si tenemos que desarrollar esas industrias del futuro, pues apóyese para que se puedan desarrollar. Si no se hubiesen apoyado las renovables en el pasado, pues no tendríamos hoy ese 57% de generación de mix en nuestra generación, con lo cual la política industrial y la política energética es importante y tiene que estar ahí. Y, por supuesto, luego también tenemos todas las políticas del Made in Europe que se plantean ahora, de contenido local, etcétera. Pero es importante mantener un buen equilibrio, ¿no? Que tienen que estar balanceadas.
Si uno es un desarrollador y resulta que le van a encarecer muchísimo los inputs de los distintos elementos, ¿no?, que necesita, bueno, pues eso irá en detrimento también de la competitividad. Es verdad que no se puede permitir que haya dumping por sistema y todo eso se tiene que comprobar, se tiene que demostrar y tiene que hacerse por los cauces multilaterales establecidos. Pues para eso tenemos la OMC, funcione como funcione. Hombre, lo que no puede sacarse es uno del bolsillo, pues ahora pongo un arancel del 100% porque resulta que tú vas a mandar 3 soldados a Groenlandia. No sé si sabes a qué me refiero. Hombre, yo creo que hay que tener estas cosas tienen que estar bien fundamentadas y bien basadas. Y yo creo que en ese equilibrio pues, se pueden sacar muchos elementos positivos. Se me ocurren 2 ejemplos. Uno, el del vehículo eléctrico, que es algo que yo creo que está bastante en la mente de todos. Bueno, pues con el vehículo eléctrico, pues claro que tenemos que poner aranceles si hay dumping. Claro que tenemos que tomar medidas para promoverlo dentro de la Unión Europea. Ahora, la realidad que tenemos es que si queremos fomentar un vehículo eléctrico barato, mientras no se haga o no se fabrique en la Unión Europea, pues habrá que importarlo y, claro, gravarlo muy fuertemente, pues no deja de ser un poco inconsistente con los objetivos que tenemos nosotros para tener una matriz energética más limpia. Pero claro que hay oportunidades, por ejemplo, antes se mencionaba, la historia el relato de la Unión Europea es una autonomía estratégica. Bueno, en algunos países como España se pone el énfasis en una autonomía estratégica abierta. Por ejemplo, tenemos que aplicar un contenido local muy estricto en el CRMA, que a mi juicio en muchos elementos va a ser imposible de alcanzar. ¿Por qué no los podemos extender a aquellos países con los que tenemos un acuerdo de libre comercio? En el IRA estadounidense estaba incluido esto, se considera local aquello que proviene de un país con el cual tú tienes un acuerdo de libre comercio. Léase, si finalmente se consigue, con Mercosur. Si necesitamos tener componentes de litio, de baterías, etcétera, ¿por qué no considerarlos como europeos si vienen de un país con el cual tenemos un acuerdo de libre comercio y con el cual pues, pensamos que son unos buenos aliados? Y otro elemento que me parece importante, porque el tema de seguridad no es solamente seguridad de suministro, como lo entendemos aquí, sino es también seguridad sin más, ¿no? Seguridad tout court. Es decir, tenemos un sector de la defensa que tenemos que promover y que tenemos que incentivar. Oiga, el sector de la defensa, por ejemplo, en los combustibles sintéticos, pues todo aquello que tiene un uso dual, todo aquello que son baterías para los equipos electrónicos de defensa, que supone una gran vulnerabilidad para Europa, pueden impulsarse con políticas, ¿no?, de public procurement, ¿no?, de licitaciones, que incluyen también el sector de la defensa y que pueden ayudar a desarrollar esas tecnologías. Y esto no es nada nuevo, lo hemos visto con la nuclear en el pasado, lo hemos visto con las tecnologías de la comunicación. Es decir, tenemos que avanzar en esas medidas. Y luego, si me permites, creo que es muy importante tener en cuenta los temas de aceptación pública que se han mencionado un poco de pasada en el primer panel. Cuando nosotros preguntamos en Europa y también en España, entre las grandes preocupaciones globales de los ciudadanos, la seguridad energética y los impactos del cambio climático figuran muy alto. Y ambos, a mi juicio, son prioridades gemelas, porque si servimos una, estaremos también contribuyendo a alcanzar la otra. Y para esto, yo creo que es un problema que tenemos en Europa en los últimos años, tenemos que ganar la batalla de la aceptación pública, porque esa otra geopolítica interna, esa microgeopolítica de la aceptación pública, es fundamental ganarla. Y yo creo, hay un artículo que leía el otro día fantástico de Timothy Garton-Ash, ¿no? A lo mejor esto me salga un poco del guión, el futuro del liberalismo, entendiendo el liberalismo como a la americana, ¿no?, aquello que no es especialmente excéntrico, en el que Timothy nos decía, oye, es que tenemos que empezar a pensar en la equidad, tenemos que empezar a pensar que claro que hay que preservar el cambio climático, claro que es muy importante la competitividad, pero si dejamos atrás a una parte de la población, no somos capaces de convencerlo y de incluirlo, si no tenemos una transición justa, vamos a tener muchas resistencias a la descarbonización. Y eso también lo tenemos que alinear en nuestro mix de políticas.
Y en cuanto a las barreras, Patxi, ¿qué barreras crees que existen hoy para aprovechar esa oportunidad económica que supone la descarbonización o que debería suponer? Bueno, vamos a ver, la barrera más grande ya la he comentado antes, que son las redes. Eso es un muro insalvable, no tienes acceso simplemente a lo que quieres consumir, que es la electricidad. Y la demanda está. Hay que solucionar las redes. Eso es una barrera insalvable. Vosotros fijaros una cosa, el 85% de la electricidad que se consume en España es española. Quiero decir, no requiere importación. Es que es un dato brutal desde el punto de vista de la autonomía. Como en la red no damos acceso a los nuevos, la rueda para de girar. Nuestras simulaciones dicen, un nuevo giga de fotovoltaica hoy, un 67% de la energía que genera se pierde. No aporta valor, porque la generación se hace para la gente. Y si a la gente no se le deja acceder a la generación, no tiene sentido seguir haciendo energía nacional. Tendría sentido, si no hacemos redes, seguir importando. Esa es, yo creo que la primera. Y luego, que el camino de electrificación de la demanda es brutal. Es que el 50% del calor industrial es vapor. Toda la vivienda nueva. Modernización del transporte, es decir, la electricidad solo es el 25% de la demanda final. Pasar del 25 al 50 es fácil. Nos preocupamos de exigirles a la industria lo que es muy difícil electrificar y cuesta muy caro, con hidrógeno, biometano, con precios. ¿Hay que hacer proyectos de I+D de hidrógeno? Sí. ¿Hay que hacer proyectos de I+D de biometano? Sí. Hay que hacer I+D, hay que diferenciar I+D y despliegue. Y luego la otra cosa que a mí me parece una barbaridad, Draghi lo nombraba, son los impuestos. Los impuestos sobre la electricidad son irracionales. Fijaros, tercer producto más gravado de España detrás del tabaco y del alcohol. 37% de la factura son impuestos. Al tabaco y al alcohol se le ponen impuestos, entre otros especiales, para disminuir su consumo. ¿Alguien cree que no tiene el mismo efecto en la electricidad? El mismo. Se haya puesto para eso o no. Y voy a seguir con este ejemplo. Una factura normal, 75 euros. Bueno, eso es una persona ya. Una factura normal son 45. Vamos a coger a alguien con algo de climatización eléctrica. 75 euros. 30 euros impuestos. Como si se hubiese bebido 90 gin tonics ese mes. Lo mismo. 8 botellas de gin ha pagado en la factura eléctrica con un producto nacional que no tiene externalidades, que no emite, que me genera autonomía energética, que es estratégico y que lo fabrico en España. 108 litros de vino se ha bebido en su factura, que no tiene impuestos más que y comparto la opinión. Entonces digo, esto nos debe llevar a una reflexión de que los países en general no gravan lo propio. Esto es un arancel inverso. Tengo entre 4 y 6 veces más impuesto en la electricidad que en el gas que importo. Y, por lo tanto, penalizar a lo propio y favorecer a lo importado es una política que creo que hay que hacérselo mirar. Cuando hablamos de neutralidad tecnológica, que nosotros siempre, y esto lo creo mucho, con una fiscalidad que lo habilite, no puede haber neutralidad tecnológica sin una fiscalidad que sea razonable. La mayoría de las ayudas para la electricidad, para la electrificación, para las aerotermias o para los vehículos, son para compensar los propios daños que el Estado hace a la electricidad a través de sus impuestos. Es una medicina contra el daño propio. Por lo tanto, redes, por lo menos lo necesario. Fijaros, la demanda de eléctrica ha crecido un 14% desde el 19. Es muy poco. Pero no es porque tengamos que convencer a electrificar, es porque no dejamos conectar. Las renovables, la producción renovable por 4. Es obvio que igual que se han saturado las redes, se satura la capacidad de meter renovables porque llega un momento que si no crece la demanda no puedes meter. Infraestructura e impuestos. No necesitamos subvenciones. Lo que necesitamos es que le dejen a la electricidad vivir como un producto estratégico nacional que es. José Manuel,
Y en esta transición energética, ¿no?, lo que se ha desplegado también es como un buffet libre de nuevas tecnologías. No sé si existe riesgo de apostar demasiado rápido o demasiado por tecnologías, bueno, pues que están en desarrollo o no consolidadas. Sí. Nosotros queremos que no. Creo que no. Yo creo que eso es como, no sé cómo decir, como una ley de vida. Es decir, se deben probar cosas, se ven ver cuáles funcionan y cuáles se descartan. Pero eso es que en el mundo de la energía, en el mundo eléctrico concretamente, se han probado multitud de tecnologías, las que han fallado, pues se han dejado a un lado las que no tenían suficiente rendimiento o económicamente eran inviables, pero se han encontrado al final las tecnologías que realmente responden a las necesidades. Entonces nosotros creemos firmemente en que se va a apostar por ello. Voy a poner un ejemplo concreto de nuestra empresa. O sea, nosotros dentro de Total Energies hay un equipo más o menos de miles de personas que se llama OneTech, que se dedica precisamente a investigar y desarrollar tecnología. Y es que es la apuesta que hay que hacer, claramente, porque si no probamos todo tipo de tecnologías, no sabemos cuáles son las realmente eficientes. Con lo cual, es, entre comillas, un peaje que debemos pagar. Lo que ahí sí que yo creo que se debe hacer es desde el Gobierno, vamos, desde la Administración pública, impulsar o limitar los daños que pueden sufrir las empresas que apuestan por esas tecnologías en un estadio inicial. Además, es verdad que todas estas tecnologías que inician, al principio, con relativamente poca inversión, aumentan el rendimiento de una forma exponencial. O sea, se producen este tipo de fenómenos que se producen en todos los fenómenos de la naturaleza, que primero hay una asíntota, es exponencial la mejora, y después ya llega un momento en que cada euro invertido, pues ya la mejora va bajando. Pero a veces con poca inversión o con una relativamente baja inversión, ves un desarrollo exponencial de esa tecnología. No sé, yo siempre pienso, la energía solar para mí es un ejemplo claro. O sea, era una tecnología que empezó, no lo sé muy bien, no me sé la historia perfectamente, pero seguramente con una investigación en los años 70, con unas células fotovoltaicas, con un rendimiento bajo, muy bajo, y si se ve la progresión de esa tecnología, es que ha sido algo absolutamente impresionante. Dejando aparte que para mí la fotovoltaica siempre me gusta porque no funciona mediante turbina, o sea, es como otro mundo, es con el efecto fotoeléctrico. Entonces es una tecnología diferente a la habitual, que simplemente mover como sea una turbina. Entonces, sí, hay que hacerlo, debemos hacerlo. Siempre hay que estar probando tecnologías nuevas para encontrar aquellas tecnologías que nos pueden dar un paso adelante y nos lleven un paso adelante en el mundo de la electricidad. Pachi, de forma sintética, ¿no?, ¿qué industrias crees que se pueden beneficiar desde ya de la oportunidad económica que supone la descarbonización? La industria es un sector que, aunque no nos lo parezca, es bastante electrificado, porque si la media, bueno, si la electricidad representa el 25% del consumo energético, en la industria está por el 33%, ¿vale? Nosotros pensamos, ya lo he comentado antes, prácticamente mitad del calor industrial es vapor y, por lo tanto, es electrificable. No hablemos de industrias electrificables, hablemos de procesos electrificables. Casi todos los sectores tienen parte de sus procesos que son electrificables. Agroalimentario, brutal. En general, requiere muy poca temperatura, más de la mitad del calor que necesita es para baja temperatura. Papel, artes gráficas, exactamente lo mismo. El sector químico, 40% de su consumo es de baja temperatura. Son sectores que en general ya tienen, fíjate, el sector alimentario ya supera el 35% en electrificación. Y nos lo están pidiendo. Habrá que hacer esquemas de apoyo para eso. Fíjate, si se bajasen los impuestos, el precio de la electricidad de la factura industrial bajaría un 25%. No necesitan ayudas, necesitan acceso, precios justos, y con esto van a tener un precio garantizado a largo plazo, y lo que vemos es un interés brutal de solicitud. El año pasado, 20 gigas industriales solicitaron acceso. Lo único que tenemos que hacer es no preocuparnos tanto de filosofar y ejecutar. José Manuel, a nivel de operativa industrial, vosotros que tenéis bastante contacto, ¿no?, con grandes clientes, ¿está la industria preparada para adaptar sus modelos energéticos a este nuevo escenario, a esta nueva transición? Sí. Es que además toda esta parte yo creo que Pachi y Gonzalo han ido comentando. Es decir, ¿tenemos una industria preparada? Sí, por supuesto, la tenemos. El problema no está en que la industria no esté preparada. Nosotros los que tenemos clientes sabemos que la industria quiere ir a eso.
Entonces, realmente el problema está en otros lados, no está ahí. ¿La industria quiere? Sí. La industria, además, no hablamos de que la industria quiere desde hace un par de años, no, estamos hablando de que la industria lo quiere desde hace 20, 30 años. Vamos, yo desde que entré en el sector, es que desde siempre ha existido esa intención de la industria por optimizar, por mejorar. Es normal, es como nosotros en nuestras empresas. O sea, todos queremos tener procesos mejores, reducir los costes, optimizar la operativa. Entonces, eso es de nuevo, es como una ley de vida en las industrias. Las industrias que quieren sobrevivir tienen que hacer eso, y lo hacen. Pero a veces se encuentran con obstáculos que hace que no puedan ir más allá, pero intención plena tienen. Sí, nos vienen a todas las empresas del sector, no solo a la nuestra, a todas nos vienen para ver si les podemos acompañar en todo ese proceso de bajada de emisiones, de reducción de costes, de cambio de procesos, etcétera. Sí. Gonzalo, para profundizar un poco en esas barreras o en esas vulnerabilidades, ¿dónde crees que están las principales vulnerabilidades energéticas de la industria europea en estos momentos? Bueno, yo creo que se ha dicho, ¿no? Tenemos un problema de precios, de competitividad-precio, porque nosotros no tenemos recursos fósiles y, por tanto, como ha dicho Patxi, pues todo lo que viene de fuera, primero, nosotros no lo tenemos y, segundo, hay que pagar el transporte. Claro, tú importas gas natural licuado de Estados Unidos o de Qatar y tienes que pagar no solamente el coste del gas, sino el coste de licuefacción, del transporte, de regasificación y, por tanto, pues eso nos pone en una situación difícil. Y, además, tenemos la vulnerabilidad de la dependencia de esos suministradores externos. Y es verdad que hay dos tipos de dependencia, una fósil que hemos experimentado en nuestras carnes todos los europeos con la crisis posterior a la invasión rusa de Ucrania, y luego hay otra gente que dice, bueno, pero es que también en el nuevo mundo renovable tú también dependes de las tecnologías y dependes de los minerales estratégicos. Hombre, hay una diferencia, y es que cuando tú importas, no sé, pongamos una placa solar, pues está funcionando durante 30, 35 años. Cuando tú importas tierras raras para poner en un imán, en una turbina eólica, pues ahí está la tierra rara funcionando durante 30, 35 años. Cuando tú importas petróleo, pues tienes que rellenar el tanque de tu coche, no digo todos los días, pero en fin, dependiendo de tu consumo. Entonces, ya no es solamente una cuestión de que estás mucho más expuesto a la volatilidad de los precios, porque una vez que tú has puesto ese material, durante 30 años, a ti el coste de mantenimiento, que es muy bajo, por otra parte, es lo que los economistas llamamos un coste marginal cero, prácticamente. Mantenimiento, hombre, puede haber alguna reparación, pero es muy bajo. Mientras que cuando estamos hablando de los combustibles fósiles, tú tienes una alta volatilidad y tienes un problema continuo de seguridad de suministro que tienes que asegurar día a día, año tras año, durante todo el tiempo que dure la transición energética. Entonces, hombre, hay muchas vulnerabilidades, pero no todas las vulnerabilidades son iguales. Ahora, si me permites insistir, ¿no?, en lo que decíamos antes o en lo que yo comentaba antes sobre el tema de la aceptación social, yo creo que nos ha faltado en Europa, y es una vulnerabilidad que nosotros vemos en nuestras encuestas que hacemos en el Real Instituto Elcano. Vemos que la gente, aunque en España, por ejemplo, la gente tiene una gran propensión proecológica, sin embargo, nos preocupa porque la gente dice que cada vez le cuesta más ser proecológico, ¿no? Entonces, claro, pues ahí necesitamos más apoyo a los consumidores, especialmente a aquellos que tienen unos niveles de renta que les cuesta más ser proecológicos. Yo no creo que nadie, ningún nivel de renta medio o alto, necesite que le subvencionen la compra de un coche eléctrico, ni el aislamiento de su casa, ni una bomba de calor. No lo creo. Pero creo que hay mucha gente que sí. Y, de hecho, cuando se lo preguntamos a la gente quiere tener un comportamiento ecológico, pero tiene el problema, que es lo que se llama en la literatura, la autoeficacia. No se considera que tiene los mecanismos y las rentas suficientes para llevar a cabo sus propósitos de comportamiento ecológico. Y eso yo creo que lo tenemos que apoyar. Y tenemos que hacerlo también evitando alienar a una parte de la población que considera que la transición energética va en su contra. Y para eso yo creo que tenemos que tener un discurso mucho más empático con esas clases de la población, que tenemos que ser mucho más humildes en la aproximación a las políticas y más pragmáticos,
y resolver los problemas reales del día a día de esa gente. Y para eso pues hay que empezar, estoy de acuerdo, por bajar las facturas, hay que empezar por hacer unos apoyos mucho más enfocados y no totalmente transversales para que sean verdaderamente progresivos. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que hacer con una política más pegada a la realidad de lo que nos dicen las encuestas y lo que vemos todos los días de las manifestaciones de los tractores, etcétera, etcétera. Tenemos que ser más sensibles a esa realidad, porque esta transición no la podemos hacer en contra de nuestra opinión pública. En los países democráticos, en China es otra cuestión, pero en los países democráticos no. Y eso es lo que yo te diría, tenemos que combinar unas buenas políticas, pero tenemos que ser conscientes de que hay población ahí fuera que no tiene tanta facilidad, que quiere tener un comportamiento proecológico, pero que le tenemos que facilitar las cosas para que su comportamiento proecológico sea también un comportamiento económicamente viable y atractivo para ellos. Nos quedan, 3-4 minutos. Me gustaría cerrar con la última ronda de preguntas, así que os pido en esta última tanda brevedad. José Manuel, para aterrizar un poco todo lo que hemos tratado, ¿qué papel real puede jugar la electrificación en esa autonomía estratégica que con tanta insistencia busca Europa, ¿no? La electrificación es clave. Es lo que hemos estado comentando. Al final debemos ser capaces de, en la parte de consumo primario, llevar consumo primario de petróleo y gas a la electricidad. Es el camino más rápido y directo para conseguir esa soberanía energética y en el camino ir descarbonizando. Más que necesitamos aumentar la demanda. Al final esto va al hilo de necesitamos aumentar la demanda porque ya estamos viendo que en generación no hay problema. Lo estamos viendo estos días, solo hace falta ver los precios que están saliendo en febrero. Prácticamente todo cero, todas las horas o todos los cuartos de hora cero. Con lo cual no hay un problema de generación, hay un problema de demanda. Y seguramente de demanda porque hay que impulsar más la electrificación y, como dice Pachi, porque tenemos un problema en los puntos de acceso y toda esa parte. O sea, necesitamos a eso darle un impulso para que la demanda se conecte lo antes posible y responda y equilibre la situación actual, que es de una situación de exceso de generación, además que cada vez nos vamos adentrando más en ese exceso de generación, ¿vale? Que puede poner en peligro a todas las empresas que han apostado y han invertido dinero en la parte de generación. Con lo cual, es, entre comillas, por favor, que todas las administraciones públicas se arremanguen y faciliten tanto el tema de los puntos de conexión como impulsen, mediante ayudas, mediante la colaboración con las empresas privadas, impulsen la electrificación de lo existente, más que lleven parte del consumo de petróleo y gas que se lleve a la parte eléctrica. Pachi, en lo que os toca a las empresas, ¿qué señales hacen falta para que el sector privado acelere esas inversiones que son necesarias? Bueno, yo creo que se ha comentado, coincido muchísimo con lo que ha comentado Gonzalo antes, tanto de la dependencia de diferente de los fósiles y de los equipamientos que ya funcionan. Y luego, vamos a ver, nosotros estamos, y yo creo que las empresas del sector, y sobre todo las empresas del sector en el cual yo participo, del sector eléctrico, estamos para acompañar a la sociedad en su transformación y para invertir lo que el país necesite. Yo creo que hay una palabra aquí muy importante que es acompañar. ¿Qué tiene que hacer una empresa eléctrica? Servir. Si es que es una palabra que usamos poco y no lo estamos haciendo cuando estamos denegando peticiones. Acompañar el crecimiento de los demás. Facilitar que salgan sus proyectos. Y eso es lo que tendría que poner el Gobierno. Fíjate, cuando se hablaba antes de la aceptación social, y a mí me ha pasado, ¿cómo entiende un ciudadano de Castilla y León que ve los aerogeneradores cerca de su casa y la industria que ha pedido acceso ahí mismo, que permitiría que su entorno, que su familia se quede asentada en el territorio, no tiene acceso para instalarse? Pues de esto yo no me aprovecho. Un poco lo que se comentaba antes. Por lo tanto, va todo muy unido. Estamos viendo qué piensa alguien que se electrifica, hace una aerotermia, reduce 100% sus emisiones locales, ahorra el 70% de su energía y su factura es parecida porque paga 5 veces más impuestos.
pues que tenemos que darle la señal de que su comportamiento es con los impuestos. Entonces, en este mismo sentido, ¿o qué pasa que nos ha pasado? Una industria que se electrifica, que hace el vapor con caldera eléctrica, y de repente llega el departamento fiscal y dice, se me dispara el IAE. Y dice, ¿por qué se te dispara? Porque la caldera de gas no computa para el pago del IAE y la caldera de electricidad sí computa para el pago del IAE. ¿Qué sentido económico tiene eso? Y lo único que se pide es igualdad. Entonces, creo que las empresas, por supuesto que necesitamos certeza, reglas, pero en este momento a mí me parece que el impulso y la aceleración de la transformación depende de la decisión del Gobierno por las infraestructuras y por dejar de penalizar la electricidad y de poder atender y dar confianza a los consumidores que están solicitando ahora accesos, de que si no lo tienen ahora, hay un plan para que lo tengan en el 27 o para que lo tengan en el 28 o para que lo tengan en el 29. Gonzalo, y para acabar con una reflexión un poco más global, si tuvieras que elegir una y solo uno, ¿qué error no puede cometer Europa para no pegarse un tiro en el pie en esta transición energética? Buena pregunta. Pues yo creo que el principal error sería caer en la nostalgia de un mundo que a mi juicio no volverá, de una industria que ha cambiado. Es decir, ¿para qué queremos tener el troncomóvil más competitivo? Yo sinceramente no creo que eso nos vaya a aportar mucho. Y también darnos cuenta de que estamos en un mundo, le llaman el orden postliberal, lo cual es bueno porque eso quiere decir que no han encontrado un nombre mejor que el liberal todavía, ¿no? Bueno, algunos como Ampoli lo llaman el mundo de los depredadores. No parece muy atractivo, sinceramente. Entonces, bueno, pues Estados Unidos es un suministrador de gas natural licuado fiable ¿durante cuánto tiempo? Estamos en un mundo donde verdaderamente la autonomía estratégica abierta es imprescindible y no podemos seguir pensando, como os he dicho antes, que las interdependencias iban a seguir funcionando como hasta ahora. Y eso requiere una Unión Europea, perdón por mis amigos de la Comisión, porque yo creo que están haciendo un gran trabajo, una Unión Europea menos estática con S y menos extática con X. Porque es verdad que hemos hecho cosas muy bien, pero no podemos caer en el éxtasis de qué bien lo hemos hecho. Tenemos que hacer muchas cosas más. El statu quo no nos vale. Y tenemos que empezar a pensar verdaderamente, mirar al futuro con valentía, con menos nostalgia de un tiempo que no volverá y pensando en las cosas que tenemos que hacer cosas diferentes, más exigentes en la propia conformación y organización de la propia Unión Europea. Ya estamos hablando de una reforma política, de muchas de las cosas que han sido mencionadas esta mañana por el representante de la Comisión. Y también tenemos que ser mucho más exigentes, yo creo, con nuestra clase política para que dé respuesta a todas esas preguntas que hasta el momento no han sido capaces de ofrecer. Lo cual no digo que no hayan hecho un gran esfuerzo, ¿no? Pero si me permitís terminar con una cita muy antigua, yo que digo que hay que mirar al futuro, decía Pericles en su oración fúnebre que solo unos pocos son capaces de llevar a cabo una política, pero todos nosotros somos capaces de juzgarla. Y yo creo que tenemos que exigir mucho más a nuestra clase política. Pues no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a los tres. Y a continuación subirá Olivier Delteil, que clausurará el acto. Él es consejero de Transición Ecológica de la Embajada de Francia. Gracias. ¿Buscamos? Perdón. ¿Funciona, creo? Sí, buenas. Estimada presidenta, estimadas y estimados representantes, socios, participantes, queridos amigos, es un honor concluir este coloquio y al mismo un desafío tras la muy alta calidad de las intervenciones de los distintos ponentes y sobre todo el excelente trabajo de las moderadoras para tener tal contenido. Quería agradecer a Diálogo por su confianza. La sostenibilidad energética ya no es una opción, sino la hoja de ruta clara y clave elegida por la Unión Europea. Frente a las crisis recientes, geopolíticas o actuales que agitan el tablero energético, a las vulnerabilidades de los mercados energéticos, al riesgo de una dependencia excesiva ante ellos y interrupciones del suministro, la transición hacia las energías renovables y bajo carbono
no es solamente una respuesta concreta al cambio climático, es también, como lo dijo el señor Calleja Crespo, una apuesta a favor de la soberanía energética, la independencia europea, la competitividad industrial mediante precios competitivos y el crecimiento sostenible. La Unión Europea es uno de los actores plenamente involucrados a nivel mundial. Su apuesta decidida por la transición energética contribuye al crecimiento de la capacidad mundial de las renovables, con tan solo el 6% de la población mundial acapara el 20% de la potencia instalada de renovables, y la producción de electricidad renovable ahora supera ya a la del carbón. Hemos hablado de distintas iniciativas europeas, dentro de las cuales Pacto Verde o REPower EU, que reflejan claramente esta ambición colectiva, y desde años sabemos y lo hemos visto que la Unión Europea promueve las energías renovables, apoya la eficiencia energética, milita a favor de una aceleración de las interconexiones y la reducción de los plazos, completados por la integración del almacenamiento energético y el despliegue de infraestructuras inteligentes, contando con un esfuerzo financiero importante. Europa producirá más electricidad limpia y la utilizará de manera más eficiente. En este camino hay que destacar lo que está haciendo España y Francia. España, con su planificación materializada en los objetivos del PNIEC 2023-2030, demuestra un apoyo contundente a favor de las energías renovables, tanto en la generación como en el consumo final. Hay desafíos, obviamente, lo hemos visto, vinculado a la fiscalidad, como mencionado por el señor Calleja, la aceptabilidad social, como subrayado por el señor Escribano, el apoyo en el aumento de la demanda o la adaptación de la red, sea de transporte o de distribución de electricidad, este cerebro y esos músculos, tal como presentados por la presidenta Corredor esta mañana. Francia también integró esta dimensión estratégica de autonomía, en su política. Recientemente, dos elementos llaves pueden estar subrayados. Primero, la Estrategia Nacional Bajo Carbono, publicada al fin del año pasado, que confirma el fin de la producción de electricidad vinculada al carbón en 2027. También una salida progresiva del petróleo, del gas fósil en 2045 y 2050. Son objetivos ambiciosos. Y recientemente, la semana pasada, la publicación por fin de la programación plurianual de la energía, un documento marco muy esperado por los distintos actores económicos, que da una señal a favor de la energía bajo carbono y el renovable, en particular el enfoque dado a favor del eólico marino. En este contexto, la transición hacia las renovables y otras tecnologías se consolida como un pilar fundamental de soberanía energética e industrial. Garantizará la continuidad de sectores altamente dinámicos e importantes para nuestros dos países y también para la Unión Europea. Gracias por su atención y gracias otra vez al diálogo por su invitación. Pues solo me queda daros las gracias a todos los ponentes por vuestro tiempo, por vuestra ayuda en la preparación de este coloquio. Paula, por supuesto, muchísimas gracias. A la presidenta de Diálogo, a Olivier Delteil, que se ha llevado muchos mensajes que tiene que pasar a Francia, ¿verdad? Que van a trasvasar los Pirineos. Y, por supuesto, a todas las empresas que han hecho posible este evento. Les doy cita en nuestro próximo evento. Es en Quatre Casas, el 23 de abril, donde hablaremos algo que se ha mencionado hoy en el primer panel, que va a ser la Unión de Defensa, la Unión Europea de la Defensa, nuevos horizontes para la defensa europea. Espero veros ahí a muchos. Muchísimas gracias. Foto.